Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará jamás. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que por las palabras de este santo evangelio, nuestros pecados en esta fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo sean perdonados. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, feliz fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Bienvenidos a este momentico que es el momento del banquete de la palabra del Señor, donde ustedes y yo, mi familia querida, dejamos que el Señor siga nutriendo nuestra alma, nuestro corazón, de su mensaje que siempre trae algo nuevo y novedoso para todos nosotros. Hoy celebramos, mi familia querida, esta hermosa fiesta, y celebrar la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo es celebrar la fiesta de la Iglesia Católica, la Iglesia que se reúne para alabar a los fundadores, a esos pilares de nuestra Iglesia Católica, que no solamente fueron pilares por haber sido escogidos directamente por nuestro Señor Jesucristo, a unos para evangelizar a los judíos y a San Pablo para evangelizar a todos los gentiles, a todos los pueblos paganos, no solamente por ser escogidos por nuestro Señor, sino porque además ellos entregaron sus vidas por la causa de Cristo. Y por eso en esta fiesta de San Pedro y San Pablo tenemos que recordar dos cosas muy importantes. Una, que nosotros también hemos sido escogidos como discípulos de Cristo a través del bautismo, y como Pedro y como Pablo tenemos nosotros también que ser esos evangelizadores del mensaje de Cristo. Y dos, que estamos llamados nosotros también a entregar nuestra vida por la causa del Evangelio. Por eso, mi familia querida, primero miremos unas cosas del apóstol San Pedro, que de pronto ya todos nosotros lo conocemos un poco. San Pedro era un pescador, era judío, estaba pescando con su hermano, el hermano de Pedro era Andrés, se llamaba Andrés, estaban pescando, Jesús pasa y les dice: síganme. Los dos inmediatamente, dice la Biblia, dejaron las redes y empezaron a seguir a Cristo. Pedro siempre fue un hombre muy impulsivo, era un hombre que siempre tomaba decisiones muy rápido, pensaba rápido para responder, y hoy nos damos cuenta de una manera muy especial que en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor preguntó: bueno, ustedes ya empezaron a escuchar que la gente está confundida. Unos dicen que yo soy, que unos dicen que soy profeta, otros dicen que soy Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que soy un curador, que soy yo un sanador, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces el apóstol Pedro toma la palabra de primero y le dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y cuando el Señor se dio cuenta que este hombre impulsivo,
un poco mal geniado, un poco rápido para actuar, de pronto no tan pensante antes de hacer las cosas, le contestó desde lo profundo del corazón. Se dio cuenta que este hombre iba a ser aquel pilar sobre el cual él iba a edificar su iglesia. ¿Cuántas iglesias nos dice el Evangelio de hoy? Su iglesia, dice el Señor, va a edificar mi iglesia, no mis 575,000 iglesias que hoy en día han surgido, que no son la iglesia de Cristo, sino una sola. La iglesia que fue fundada por Cristo es la iglesia católica, y nosotros ya lo hemos visto muchas veces en otros momentos en que hemos podido compartir acerca de la tradición de la iglesia. Después de que Pedro muere, se reúne la comunidad, los apóstoles que estaban todavía vivos. El apóstol Pedro muere hacia el año 60 y algo, después de que recibió el Espíritu Santo y se fue a evangelizar como el Señor lo mandó. Pero Pedro, su evangelización principal, y por eso es que hoy en día está el Vaticano, está en Roma, porque digamos que todo lo que es el área principal de la evangelización del apóstol Pedro fue en Roma. De hecho, él se va a Roma a evangelizar, empieza a evangelizar allí, y cuando Nerón decide empezar a perseguir en el primer siglo de la era de nuestro tiempo, después de la muerte de Cristo, empieza a perseguir a las primeras comunidades de católicos creyentes. Nerón decide perseguirlos y mandarlos a matar. La comunidad, que amaba mucho a Pedro, porque Pedro pues era el escogido de Cristo, toma la decisión y le dicen a Pedro: tú tienes que irte porque te quieren matar. Y Pedro cuenta la tradición que se fue de Roma, y que cuando iba saliendo de Roma, el Señor se le apareció por el camino, y cuando Pedro lo ve, sale corriendo y lo abraza y le dice: Señor, Señor, qué alegría de verte. ¿Para dónde vas? Quo vadis? ¿Para dónde vas, Señor? Y el Señor le dice: yo voy para Roma a que me crucifiquen de nuevo, porque tú te quieres ir. En ese momento el apóstol Pedro se dio cuenta de que su misión era entregar también su vida por Cristo, porque no iba a ser una muerte en vano. Así como Jesucristo murió y trajo la salvación para el mundo, la muerte de Pedro, aquella roca en la que el Señor fundó su iglesia, con su muerte, con su entrega, iba a traer una fe sólida para todos los otros creyentes. No huyó. Eso significaba que para todos los que estaban siguiendo la primera comunidad de católicos, esas comunidades que estaban empezando a florecer y a crecer, no tenían a un jefe, a un líder, a un Pedro como cabeza de la iglesia, que era débil, que era temeroso, y que el Señor vino a darle fuerza para que pudiera entregar su vida. Y de esa manera, con el testimonio de Pedro, esas primeras comunidades católicas surgieron y empezaron también a entregar su vida por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor le mostró a Pedro. Pedro vuelve a Roma, es capturado, es llevado a uno de los circos que tenía Calígula y Nerón allá en ese entonces, y allá en la colina del Vaticano el apóstol San Pedro fue sacrificado. ¿Cómo murió el apóstol San Pedro? Murió crucificado como nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando lo iban a crucificar, Pedro solo pidió algo y se lo concedieron. Dijo: yo no quiero ser crucificado de la misma manera que mi Señor, porque no soy digno. Yo quiero que me den la vuelta, y yo quiero que mi cabeza quede a los pies donde estuvieron los pies de Jesús, porque yo no soy digno de morir como Él. Esa era la grandeza que ya vivía en Pedro, una humildad con la que él creció, una humildad que lo hizo entregar su vida por Cristo. El apóstol San Pedro, su tumba está ahí, exacto en el mismo lugar donde fue enterrado, y es en la Basílica de San Pedro en Roma. Cuando ustedes tengan la posibilidad de ir, o todos los que ya han podido ir, queda justo debajo de la cúpula principal, está el altar principal, y ahí debajo, en todo el centro, está la tumba del apóstol San Pedro, y es un lugar de muchísimas visitas de todos los creyentes y los no creyentes a través de todos los siglos, desde que fue construido el Vaticano, desde el siglo XVI. Por eso, mi familia querida, hoy nosotros honramos a Pedro.
Este evangelio de hoy que dice, te entrego las llaves del reino de los cielos, significa que el Señor le confió a Pedro y a su iglesia, la iglesia católica, el poder, les concedió el don de llevar a las almas al cielo. Y ese don y ese poder le dice el Señor a Pedro, todo lo que tú ates en esta tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en esta tierra quedará desatado en el cielo. Por eso, mi familia querida, aunque no muchos lo entiendan, aunque todas estas religiones nuevas, contemporáneas, que surgen y surgen más y más en cada uno de los garajes de las casas, digan que no, la palabra de Dios no se puede evitar y está aquí y es absolutamente clara. Pedro, te entrego las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro y sobre ti edifico mi iglesia, la iglesia católica. Y si ustedes tienen la posibilidad de visitar Roma, ustedes se van a dar cuenta yendo a la segunda basílica, que es la Basílica del Apóstol San Pablo, que queda a las afueras de la colina del Vaticano, afueras de la ciudad amurallada, queda la Basílica de San Pablo extramuros. Se llama extramuros porque queda afuera de los muros de Roma, y allí, en esta hermosa basílica, están las fotos de todos los papas que han habido, desde el primero Pedro hasta el Papa Francisco, porque nunca se ha roto la tradición de la iglesia. De esa manera nos damos cuenta, históricamente hablando, de que la iglesia católica es la iglesia verdadera de Cristo. Por eso hoy, en esta fiesta, estamos celebrando la fiesta del apóstol San Pablo y de San Pedro, la fiesta de la iglesia católica, y nosotros hoy nuevamente, como buenos creyentes, rendimos nuestro amor, rendimos nuestra armonía, nuestra fe, nuestra confianza en el Papa Francisco, que es nuestro Papa. Por eso a todos ustedes y a mí como católicos se nos llama a amar al Papa, a respetarlo, a seguir a la Iglesia Católica, porque el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué pasó cuando murió el apóstol San Pedro? ¿Se acabó la iglesia como muchos piensan? Por supuesto que no. ¿Se acabó? No, porque hoy nos damos cuenta, una parte del evangelio de hoy nos da esa claridad. No se acabó la iglesia como muchos dijeron. No, es que se murió Pedro y ya después de Pedro ya no, porque al Pedro fue el que Dios le dio las llaves. Ojo con el evangelio de hoy. Escuchen esto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y escuchen esto, el poder del infierno nunca la derrotará. Nunca significa es perpetua, por siempre y para siempre. Aunque aparezcan miles de iglesias, aunque el mundo entero se vuelva contra la iglesia de Cristo, esta iglesia nunca será acabada y derrotada, porque es la verdadera iglesia de Cristo. Por eso hoy, a ti y a mí que somos católicos, yo le doy gracias a Dios por ser católico, yo le doy gracias a Dios por pertenecer a esta iglesia, yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, bueno, malo, santos, pecadores, cosas maravillosas, cosas horribles, aquí estamos, porque el poder del infierno nunca derrotará a esta iglesia. Por eso hoy tenemos que hacer una gran fiesta. Hoy los invito para que preparen una comida muy especial en sus casas, y para que tú, que te sientes orgulloso de ser católico, orgullosa de ser católico, celebremos el cumpleaños de la iglesia. Estamos celebrando 2024 años en esta tierra de la iglesia católica. Eso nunca lo ha logrado ninguna institución, solo la de Cristo, porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y el poder del infierno jamás destruirá a mi iglesia católica. Por eso hoy nosotros nuevamente le rendimos nuestro corazón a nuestra iglesia, a nuestro Papa, y oramos por él. El apóstol San Pedro, por otro lado, a él le debemos el desarrollo de la iglesia en todos los lugares paganos, en todos los lugares donde no se hablaba de Cristo. Es el apóstol San Pablo. Todos de pronto sabemos que San Pablo no se llamaba Pablo tampoco. Pablo se llamaba Saulo, y el Señor también le coloca el nombre Pablo y lo llama por su nombre.
Saulo era de Tarso y era un judío tremendo. Él sí que conocía la palabra porque este era uno de esos escribas tremendos. Y yo diría que era un poco exagerado, extremista, ¿cierto? En su religión, tanto que cuando vio que muchos de los judíos habían empezado a abandonar la fe judía y se empezaban a adherir más y más a esta iglesia católica, este Saulo tomó la decisión de empezar a perseguir a la iglesia. Se unió con esos sacerdotes de ese entonces judíos y empezaron a perseguir a la iglesia católica. De la palabra de Dios dice que incluso el primer mártir de la iglesia, que la iglesia lo llama el protomártir, San Esteban, la ropa de este mártir estuvo en las manos del apóstol Saulo o de San Pablo cuando lo estaban apedreando, porque de alguna manera apoyaba la persecución, la muerte, la lapidación de todos aquellos que no eran judíos y mucho menos estos nuevos católicos cristianos que estaban ya por todas partes convirtiendo judíos. Cuenta la historia que un día San Pablo o Saulo pidió unas cartas para ir a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco y le habían contado que allí estaban algunos de los apóstoles de Jesús. Él decidió personalmente pedir permiso para ir y buscarlos, para meterlos en prisión. Y cuando iba camino a Damasco con otro grupo de seguidores fanáticos y también de estos fariseos y escribas que estaban en contra de la Iglesia Católica, cuentan que un gran resplandor por el camino iluminó a Saulo y en ese momento escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: soy yo, Jesús, al que tú estás persiguiendo. En ese momento Saulo cae de rodillas, empieza a llorar y dicen que 2 escamas como de pescado se le metieron en los ojos y quedó ciego. Lo llevaron hasta Damasco y en Damasco allí el Señor le dio otra revelación y le dijo que alguien iba a ir y le iba a quitar la ceguera. Así el Señor se comunica por medio de otra aparición a otro de los seguidores de la iglesia y le manda a Ananías para que vaya y ore por él. Ananías le dice: Señor, pero este hombre es peligroso, ¿cómo voy a ir yo a orar por él? Y el Señor le contesta: a este también yo lo he elegido y le he encomendado una misión. Ananías va al lugar donde estaba Pablo, ora por él, inmediatamente recobró la vista, se bautizó y San Pablo, ya con el nuevo bautismo, su nombre es Pablo, empieza la evangelización a todos los pueblos paganos. Por eso a San Pablo le debemos nosotros la fe, porque él fue el que llevó la fe a los que no eran judíos. Él inició predicándole a su propia gente, a los judíos, pero terminó, por supuesto, cuando se dio cuenta que no querían aceptar, él se fue a los pueblos paganos y estuvo por todas partes predicando el evangelio. Y así San Pablo también le llegó el momento de su muerte. Pero antes de la muerte vemos cómo el apóstol San Pablo hoy, también como San Pedro, nos damos cuenta que antes de que fueran martirizados les tocó padecer mucho por Cristo. Miren cómo empieza la lectura de hoy del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, estoy a punto de ser sacrificado. El momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido bien hasta la meta, he mantenido mi fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor juez justo me premiará aquel día. Y no solo a mí, sino a todos a los que tienen amor por su venida. El Señor me ayudó y me dio las fuerzas para anunciar el Evangelio. San Pablo estuvo en prisión muchas veces, fue golpeado muchas veces, perseguido muchas veces, pero su verdadero encuentro con Cristo le hizo entregar su vida por él. Y por eso, allá en esa iglesia donde hoy está construida la Basílica de San Pablo Extramuros, es un lugar que se llama el lugar de la Trifontani, porque dicen que San Pablo le cortaron la cabeza para asesinarlo y su cabeza rebotó 3 veces en el suelo y de cada uno de esos lugares
brotaron 3 fuentes y por eso él se llama el lugar de las 3 fuentes. Es un lugar muy lindo. En ese lugar está el cuerpo de San Pablo, que también es un lugar para visitar muchísimas personas. El otro año, si Dios quiere, voy a hacer una hermosa peregrinación visitando estos lugares en Roma, y voy a ir para que ustedes, los que quieran venir, se vengan conmigo y conozcamos el Vaticano, conozcamos la iglesia de San Pablo, conozcamos la primera iglesia que tuvo la Iglesia Católica, que fue la Basílica de San Juan de Letrán, conozcamos la iglesia en donde el Papa, la Virgencita le mostró al Papa que ella quería también una iglesia para ella, y visitaremos la primera basílica en honor de la Virgen María, la Basílica de Santa María la Mayor en el Vaticano, y yo quiero que vayamos. Como todos ustedes saben que a mí me gusta mucho la vida de los santos. El otro año yo quiero que visitemos todo lo que es Roma y el Vaticano, pero saben a mí que me gustaría que visitáramos lugares de los santos, que vayamos a conocer a San Francisco, que vayamos a conocer a Santa Teresita, que vayamos a conocer al Padre Pío, esos lugares. Así que esperen esta hermosa sorpresa que Diosito me tiene preparado. Y esa no es la sorpresa más grande. ¿Saben cuál es la sorpresa? Que cada 25 años la Iglesia Católica ha declarado año jubilar. Por eso el próximo año hay que ir al Vaticano, y lo tenemos que hacer porque van a abrir una puerta que solo se abre cada 25 años. Ustedes pueden creer que esa puerta solo se abría cada 100 años, pero el Papa lo cambió. Dijo, no, porque si esa puerta la abrimos cada 100 años, muchas personas morirán y no alcanzarán a ese año jubilar. ¿Qué es el año jubilar? Que lo único que la puede dar es la iglesia. Acabamos de leer el Evangelio de hoy. Pedro, todo lo que tú dispongas en la tierra quedará dispuesto en el cielo. Todo. Y por eso la Iglesia Católica, en cabeza del Papa, decidió que cada 25 años se abra una puerta que permanece cerrada allá en el Vaticano. Se va a abrir el próximo año, en el año 2025, se abrió en el año 2000. Y todas las personas que pasen por esa puerta se ganarán la indulgencia plenaria, que es el perdón y la remisión de todos los pecados y de las culpas de todos los pecados. ¿Qué significa la significación? Que tendremos el acceso al reino de los cielos, porque el año jubilar ha sido dado por la iglesia, porque la iglesia es a la que el Señor le entregó las llaves del reino de los cielos, y la iglesia, en su gran amor y en su gran misericordia, ha dispuesto que cada 25 años se abra esa puerta. Por eso yo desde ya, vayan pensando, porque yo sé que el Padre Chucho, él también hará su peregrinación, yo también voy a hacer la mía, y vamos a hacer esta hermosa peregrinación para que juntos vayamos. Así que los datos aparecen ahí en pantalla. Desde ya pueden ir empezando a llamar, porque lo vamos a hacer, vamos a ir a estos lugares, y yo quiero que ustedes entiendan. Los que vayan conmigo van a conocer mucho acerca de la historia, porque como ustedes ya saben, a mí me gusta leer mucho históricamente lo que ha pasado en estos lugares, todo lo que la iglesia le ha tocado vivir. Visitaremos lugares de santos que han sido martirizados, sus tumbas, recorreremos la iglesia, y ahí es donde uno se da cuenta de que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia de Cristo. No tenemos estos fundadores que empezaron a fundar sus iglesias hace 100 años, 200, 300 años. No, nosotros tenemos santos de 1700, 1800, 1900 y 2000 años atrás, con historias verídicas, contundentes, con las tumbas, con las capillas, iglesias que fueron hechas para ellos. Es una locura hacer este viaje, es una locura, porque uno llega amando la Iglesia Católica como uno nunca se imaginó que pudiera amarla, y se siente uno tan orgulloso de pertenecer a esta iglesia. Por eso en esta fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo es una fiesta de gozo, es una fiesta de alegría. Aunque Pedro haya muerto crucificado y Pablo le hayan decapitado, hoy nosotros nos reunimos para decirles: su muerte no fue en vano. Aquí estamos 2000 años después, recordándolos, hablando de ellos, recordando la misión que hicieron, y pidiéndole a Dios la gracia de que ustedes y yo cada vez más seamos buenos católicos y nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta iglesia. Solo quiero terminar
pidiéndoles algo muy especial, que oremos por nuestro Papa. No es fácil en el mundo en el que vivimos hoy dirigir la Iglesia Católica. Nunca ha sido fácil, pero más que nunca hoy, con tantas dificultades que hay en el mundo entero, tantas distorsiones que hay en la humanidad acerca de todas estas cosas nuevas que están surgiendo, de todas estas cosas de transespecie, transgénero, personas que ya no creen que son personas sino animales, por una cantidad de cosas, la tecnología, la ciencia, que siendo cosas muy buenas, muchas veces ahora se han enfocado de muchas maneras contra la Iglesia de Cristo. No es fácil hoy en día ser el líder de la Iglesia Católica. Por eso el Papa necesita no solo nuestro amor, nuestro apoyo, sino también nuestra oración, Por eso yo quiero invitarlos hoy a que ustedes se sientan orgullosos de ser católicos, de verdad, siéntanse orgullosos. Yo sé que la Iglesia ha hecho muchas cosas que no ha tenido que hacer, yo lo sé también, porque vivimos en una Iglesia que ha sido manejada por seres humanos, pero seres humanos a los que Dios escogió. Pedro había sido, el Señor le dijo hoy: Pedro, te entrego las llaves del reino de los cielos. Y luego Pedro, en un momento de debilidad, no por malo, por un momento de debilidad, negó a Jesús 3 veces, lo negó. Eso es la Iglesia de Cristo, una iglesia hecha de pecadores, pero también una iglesia hecha para que el pecador tenga un camino y pueda llegar a la santidad. Ese hombre pecador que negó a Cristo 3 veces, que se encerró cuando mataron a Jesucristo, salió después a entregar su vida. Pablo, uno que perseguía a la iglesia, se convirtió, entregó su vida también por Cristo. Eso significa que Dios no mira ni nuestro pecado ni nuestra debilidad. ¿Saben qué mira Dios? Lo que tú y yo podremos llegar a ser, porque es el sueño que Dios ha pensado contigo y es el sueño que Dios ha pensado conmigo. Por eso, mi familia querida, ánimo, seamos buenos católicos. Cuando caigas te levantas, cuando caigas sigues, cuando cometas un error pides perdón y sigues caminando, porque la Iglesia de Cristo es para los pecadores, pero hay un camino hacia la santidad. Feliz fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y feliz fiesta de nuestra Iglesia Católica. Con amor, con cariño, sigamos celebrando esta Santa Eucaristía. Profesemos hoy de una manera muy especial nuestra fe, reconociendo que al profesar el credo estamos diciendo que creemos en Dios y creemos en su Iglesia. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna en el cielo. Amén. Y mi familia querida, dándole gracias a Dios como siempre, oremos por el Santo Papa, por la Iglesia, por los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, y por todos ustedes, el pueblo católico. Oremos por toda nuestra Iglesia, pidiéndole al Señor que en esta fiesta de San Pedro y San Pablo nosotros podamos seguir adelante, que el Señor bendiga y proteja nuestra Iglesia, que el Señor siga haciendo su obra grande y maravillosa, que el Señor nos regale vocaciones sacerdotales, religiosas, religiosos, laicos comprometidos que quieran amar y servir a la Iglesia. Oremos al Señor, escúchanos, Señor. Y oremos por el mundo, para que puedan abrir el corazón y recibir el mensaje de Cristo, para que cada una persona en el mundo entero puedan abrirle el corazón a nuestro Señor, recibir su palabra y ser aceptados, y que acepten al Señor en su corazón y que puedan aceptar a la Iglesia como parte de ese cambio. Oremos al Señor,
escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones por la iglesia y por el mundo. Y, Señor, haz tu santa voluntad de acuerdo a todo lo que tú le has concedido a tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.